Buen día a todos, hermanos, hermanas, que el Señor les regale su paz, su gracia, su perdón, su misericordia, que es lo que cotidianamente nos ofrece el Señor y de lo que nos alegramos. Nos alegramos montones de que cada día nos despierte diciéndonos que nos ama y que está dispuesto a perdonarnos una vez más. Nos disponemos para este día leer, tratar de conocer y meditar, orar y practicar la palabra que la Iglesia coloca ante nosotros para iluminar nuestra fe, nuestra esperanza, para fortalecer nuestra caridad, para que nuestra vida de fe crezca. Nos sintamos iglesia en cualquier parte del mundo donde nos movamos. Cada lugar donde estamos es un lugar para llevar el Evangelio. Nos confiamos a la presencia personal del Espíritu Santo, Espíritu que procede del Padre y del Hijo, el que santifica y vivifica, el que forma la comunidad de la iglesia. Y somos iglesia, nos unimos como cristianos. Como cristianos, todos los que estemos bajo este manto maravilloso que se llama cristianismo, estamos unidos precisamente para descubrir la presencia, la voluntad de Dios y sobre todo este querer de Dios, que todos sean uno. En mi corazón sacerdotal está siempre ese deseo de que podamos alcanzar esa unidad. Y esa unidad se alcanza en primer lugar en la comunión con la palabra de Dios, que es la que nos une a todos. Si es que abiertos al Espíritu Santo, dejémosle actuar y que esté a nuestro lado. Como dicen los africanos, está sentado junto a nosotros. Ese es precisamente el Paráclito, el que se sienta a nuestro lado como defensor y nos defiende de todo, porque es el Señor que ama la vida y protege la vida de cada uno de nosotros, protege la vida de todos los fieles. Al Padre la gloria, por el Hijo en el Espíritu, y que vivamos unidos en el sentimiento eclesial que nos da la palabra de Dios. Y en este Evangelio eclesial, que es el Evangelio de Mateo, muy conocido también como el Evangelio eclesial, es el Evangelio de la comunión de los creyentes en Jesús, provenientes del paganismo, provenientes del judaísmo, en esta nueva experiencia de fe que es el cristianismo. O sea, tenemos muchos motivos para descubrir la presencia vivificadora de Dios. Vamos a continuar con el texto de la enseñanza de la montaña. Seguiremos toda la semana en el capítulo quinto. Hoy vamos a avanzar. Estamos leyendo todos los versículos del capítulo quinto. Iremos paso a paso. Hoy tenemos los versículos 17 al 19. Hemos visto hasta ahora, hasta el 16 en dos tandas. Y ahora tenemos versículos, capítulo 5, versículos 17 al 19. Son nada más tres versículos hoy también, con una gran densidad. Y hoy vamos a tratar de hacer algo que nos va a servir para entender mejor lo que nos va a pedir mañana y para entender mejor toda la enseñanza de la montaña, que es parte del corazón de todo el Evangelio de Mateo. Así es que tendremos algo muy bonito que hacer. Vamos a escuchar, vamos a buscar el texto, perdón, Mateo 5, 17 al 19. Antes de leerlo, quisiera decir algunas cosas sobre el Evangelio de Mateo, precisamente. El nombre de Evangelio de San Mateo, o de Mateo, en realidad es Mateo, en griego no dice San Mateo. El Evangelio de Mateo no se debe al discípulo de Jesús, al que pensamos que es el apóstol Mateo. Recordemos que la mayor parte de los textos del Nuevo Testamento, pero también del Antiguo Testamento, tienen nombres convencionales. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son nombres convencionales que se les pusieron a los evangelios después de que ya estaban escritos y circulaban por aquí y por allá. Son nombres convencionales, pero que quieren mostrar un estilo de vida que es precisamente lo que los apóstoles transmitieron a las comunidades donde el escritor sagrado dirige su escrito.
¿Por qué? Porque hay serios motivos de crítica interna del Evangelio de Mateo que hacen pensar que su autor no es el discípulo de Jesús llamado Mateo, el autor del Evangelio que hoy conocemos como Evangelio canónico, sino más bien un judío cristiano de la segunda o tercera generación, que conoce muy bien las escrituras del Antiguo Testamento y por eso las cita continuamente. En Mateo existe lo que se llama las citas de cumplimiento. El evangelista dice algo y luego agrega para que se cumpliera la escritura y anota una cita del Antiguo Testamento. El autor, sea quien sea que haya sido, conocía muy bien las escrituras del Antiguo Testamento. Su lengua posiblemente era el griego, porque aunque se ha dicho que existió alguna versión del Evangelio de Mateo en arameo, hasta hoy nadie conoce esta versión. Tenemos el Evangelio de Mateo en griego y desconocemos el nombre del autor. Hoy esta afirmación que acabo de hacer está apoyada y aceptada por la mayoría de los estudiosos de la Biblia. Así que si usted lee un libro que tiene 30 años, no va a encontrar esto, pero hoy por hoy, esta es la concepción que hay y tendríamos muchos motivos, pero tendría que sacar más o menos unos 20 minutos solamente para explicar cuáles son esos motivos. En todo caso, el Evangelio con el nombre de Mateo eh, es un escrito dirigido a lectores judeocristianos, es decir, principalmente judíos que se hicieron cristianos o cristianos provenientes del judaísmo, y la pretensión del Evangelio es defender la dignidad mesiánica de Jesús frente a los ataques del judaísmo incrédulo, que son bien conocidos en el mismo Evangelio. Entonces, la intención del evangelista es llevar el mensaje a los judíos convertidos al cristianismo, aunque también en la comunidad de Mateo habían paganos convertidos al cristianismo, pero se cree que el número más grande de la comunidad de Mateo, que no sería muy grande, es de judíos convertidos al cristianismo. Entonces, por ahí va la cosa. En estos días, de aquí para allá, tenemos 3 meses con el Evangelio de Mateo. Podemos ir agregando muchas cositas. Leamos el texto 5, versículos 17 al 19. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe esto a los hombres será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Como ven, hermanos, hermanas, queridos, tenemos aquí el tema de la ley y los profetas. Y Jesús dice que no ha venido, la palabra que vamos a encontrar en griego, lo veremos más adelante, es a demoler, a destruir ni la ley ni los profetas, sino a darle sentido de plenitud. El verbo pleroo, griego que está allí, es un verbo muy importante. Y Jesús viene a darle plenitud a la ley y los profetas. Pero veremos, la ley y los profetas tienen plenitud para la comunidad de Mateo y para nosotros desde la perspectiva de interpretación que Jesús hace de esta ley y profetas, que es lo que vamos a comenzar a ver en los próximos días, con el tema de la justicia mayor y las antítesis, que va a ser algo muy interesante en los próximos días. Vamos a recordar que el texto de hoy sigue teniendo como punto de referencia el versículo 1 y 2. Vamos a leerlo para recordar cómo comenzó esta enseñanza de la montaña. Recordemos, al ver las multitudes, Jesús subió a la montaña y cuando se sentó, se le aproximaron, se le acercaron, dijimos, sus discípulos.
y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Otra vez, una palabrita sobre esto que tenemos que ir ampliando cada día. El texto del Evangelio de hoy sirve de introducción a lo que comenzaremos a ver mañana, que son las antítesis. Jesús dirá, han oído que se dijo, pero yo les digo. Y estas antítesis, como se llaman, quieren poner de manifiesto la justicia cristiana frente a la justicia del judaísmo, que Jesús combate con la pretensión de dejar muchas cosas obsoletas, aunque la palabra obsoleta no es la correcta. A mí me gusta más decirlo así, lo repetiré mañana. Jesús lleva lo que dice la ley de Moisés y los profetas al querer originario de Dios. Jesús nos va a revelar qué es lo que Dios quería originalmente cuando se puso por escrito la palabra que conocemos, Antiguo o Viejo Testamento. Primera alianza en dos palabras. Mateo quiere mostrar que el Antiguo Testamento, Jesús de Nazaret y la vida en el Espíritu no se pueden separar ni contraponer, porque forman parte de un único y mismo proyecto de Dios y nos comunican la certeza de la fe. El Dios de Abraham, la certeza de la fe tiene que ver con Abraham, está presente en medio de las comunidades que creen en Jesús de Nazaret como Mesías, Hijo de Dios. Por eso para Mateo la enseñanza de la montaña es un imperativo, una exigencia. Veremos que todos los verbos que van a continuar de aquí en adelante van a estar en imperativo. La mayor parte de las cosas que Jesús dirá serán hagan, vean, digan, etcétera, en imperativo. Es algo fuerte allí. Por lo tanto, no queda reducido, esta enseñanza de la montaña no queda reducida a simplemente a una práctica judía o ritual o moral, aunque todo esto forme parte de, esto no es lo esencial. La exigencia está allí en la historia del pueblo de Israel y este debe ser fiel a Dios, por eso se habla de plenitud, pero más allá de la ley como tal, de los ritos como tal y de la moral que nos va a proponer como tal. Hay una moral maravillosa en toda esta enseñanza de la montaña. El texto de hoy dice, versículo 17, no piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido para abolir, sino a dar cumplimiento. Vamos a ir casi palabra por palabra. La iglesia nos da 3 versículos y por algo lo hace. Les pido paciencia y atención. Vamos a decir cosas muy importantes para que podamos entender lo que sigue de la enseñanza de la montaña y entender mejor el Evangelio de Juan. Vamos a ver si la atención de ustedes y la presencia del Espíritu Santo nos ayuda a comprender mejor esto. Vamos a ver. No crean que he venido a abolir. Así comienza Jesús. La mentalidad judía en la época de Jesús exponía que faltar a la ley, o sea, no cumplir la ley, era sinónimo de una catástrofe, porque era como desobedecer la ley, desobedecer el querer de Dios. Y este pasaje concreto que hoy tenemos, versículos 17, 16, 17, 18 y 19, precisamente enfrenta cuestiones muy candentes que tuvieron que enfrentar los primeros cristianos. Y la pregunta que se podría formular es en relación a cuál es el vínculo que existe entre la ley formulada en el Antiguo Testamento y la enseñanza de Jesús. La ley de Moisés y los profetas y la enseñanza de Jesús se complementan o son opuestos. Ya por lo que escuchamos sacamos la conclusión. No son opuestos, se complementan, pero desde la perspectiva como Jesús la va a interpretar. Para eso tenemos que esperar
a los próximos días. Tengan paciencia, hermanos. Yo no puedo soltarlo todo en un instante. Tengo que ir paso a paso, como la iglesia nos da paso a paso esta enseñanza de la montaña. Ahora bien, Jesús relaciona estrechamente su misión con la escritura y pone en guardia a los oyentes frente a una conclusión que sería equivocada: contraponer a Jesús a la ley y los profetas. No hay una contraposición entre la ley y los profetas y Jesús. Jesús no se contrapone. Sería decir que Jesús ha venido a abolir. La palabra que está en griego, catalizai, significa demoler, destruir. Si ponemos la ley y los profetas en oposición a Jesús, entonces sí tendríamos que decir: Jesús vino a destruir, a demoler, a abolir, a abrogar la ley. No, Jesús dice no. Él no ha venido a abolir, sino a dar plenitud. Jesús, en su persona, en su enseñanza, en su actividad, da plenitud, cumplimiento a todo lo que estaba prefigurado de diversas maneras en la escritura. Él le da plenitud a lo que Moisés y los profetas habían anunciado. Aquí hay que tomar en cuenta entonces estos verbos: llevar a plenitud o dar plenitud, o anular, derogar, devastar, destruir. Pero también el concepto de ley. ¿Cuál es el concepto de ley y el concepto de precepto? Vamos a ir poco a poco. Jesús, a la manera, o sea, Jesús o el Antiguo Testamento también se puede decir, a la manera de un revelador en el procedimiento de una película fotográfica, la persona de Jesús y los acontecimientos que se refieren a ella han hecho aparecer en las Escrituras una plenitud de sentido que anteriormente no podía ser percibida. Y puse este ejemplo porque es un documento de la iglesia. Imaginemos antes, las fotos de antes, pero también las fotos de hoy, cuando usted tenía su cámara de rollo, usted sacaba las fotos de 12, 24, 36, 48 fotos y lo llevaba a un negocio, una tienda fotográfica donde lo revelaban. El revelador hacía todo un proceso un poco químico para que aquello que fue plasmado en aquella cinta se convirtiera en una imagen, en un papel fotografía. Y entonces lo que no se podía ver en ese rollo, ahora, gracias al procedimiento revelador, aparece su contenido y su significado. Algo así pasa con Jesús y la persona de él. Él toma la ley del Antiguo Testamento y hace el proceso revelador y permite que entendamos cosas que antes no se podían ver. Esto me lo van a entender a partir de mañana, pero tengo que hacer la explicación hoy. Tengan paciencia, hermanos, tengan paciencia. Yo sé que algunos pueden decir: padre, bueno, tengan paciencia. Entonces, Jesús va a tomar la ley y los profetas y en este proceso revelador nos dirá: mire, esto no lo habían visto. Esto que ustedes dicen no era así, es así. Han oído que se dijo: no matarás. Pero yo les digo, el que se enoje con su hermano ya cometió un homicidio. ¿Se imagina? Hasta ahora pensábamos que el mandamiento no matarás era no quitarle la vida a uno. Jesús dice: pero yo les digo, el que se enoja, el que lo insulta, el que lo llama imbécil, ya atentó contra la vida del hermano. Ven, esto es lo que hace Jesús. Toma la ley y los profetas y en el proceso revelador nos hace comprender algo que antes no sabíamos o no habíamos podido comprender. Esta plenitud de sentido establece entre en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento una relación que es triple, porque hay una relación de continuidad. El Antiguo Testamento continúa en el Nuevo Testamento, pero de discontinuidad. No todo continúa como estaba allí, pero también de progreso. Lo que estaba escrito allá progresa en su comprensión. Entonces Jesús realiza esta tarea.
respecto de la ley. Vamos a ver qué se entiende por ley. Porque al decir ley, para los judíos la palabra ley es algo grandísimo. No es, para nosotros la ley es un conjunto de normas legales. Para el judío la ley es un estilo de vida, es una comunicación de Dios. Los judíos llamaban a la ley una palabra hebrea que es Torah, T-O-R-A-H, Torah. Esta palabra Torah normalmente se traducía como ley, pero en realidad la palabra significa instrucción. ¿Qué es la Torah? ¿Qué es la ley? La instrucción, es decir, una enseñanza y a la vez una directriz u orientación. Esta Torah es la fuente suprema de la sabiduría. Recuerden cuando vimos la semana pasada a los saduceos. Los saduceos se quedaron solo con la Torah. ¿Qué es la Torah? No solo la ley, también se llamaba la Torah los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 5 libros que se llaman Pentateuco, la palabra Pentateuco significa penta, 5, teuco, rollos. Los 5 rollos. Estos 5 rollos que son conocidos como los libros de Moisés, aunque el primero no tiene nada que ver con Moisés, es hasta el Éxodo que comienza Moisés, se les llamaba la Torah, el Pentateuco. Los saduceos se habían quedado solo con estos. Es la fuente de la sabiduría, es la orientación del pueblo de Israel. Ahora bien, la ley ocupa un lugar central en las escrituras del pueblo judío, en su práctica religiosa, desde los tiempos bíblicos hasta hoy. Sigue siendo esto clave en el pueblo judío, pero hay que decirlo, en el pueblo cristiano y en la comunidad islamita también, porque las 3 religiones tienen su origen en Abraham y está Moisés presente allí. Por eso, desde los tiempos apostólicos, la iglesia ha decidido o debido responder de su relación con la ley, a ejemplo de Jesús, que le dio una significación propia en virtud de la autoridad que tiene en cuanto que Él es el Hijo de Dios. Y esto lo quiero decir porque a veces pensamos, y a los sacerdotes nos puede pasar seriamente, y oye, hay que tener mucho cuidado porque no podemos atentar contra las relaciones interreligiosas, especialmente con el judaísmo. Y a veces se habla de un antisemitismo que echa la culpa de todas las desgracias a los judíos. Eso la iglesia no lo plantea hoy, aunque todavía a algunos se les sale por aquí o por allá. ¿Y esto por qué? Porque la ley es, en primer lugar, un don de Dios a su pueblo. Un don de Dios. La ley de Moisés es un don de Dios al pueblo. El don de la ley es el objeto de un relato principal de origen compuesto y de relatos complementarios. Claro, ahorita vamos a ver cómo para algunos la ley ocupa un lugar, los profetas un segundo lugar y los escritos un tercer lugar. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento se divide en 3 partes, así lo dividían los judíos. La ley, que dijimos, los 5 primeros libros. Los profetas, que abarca los profetas que conocemos, y los escritos, que es más la literatura sapiencial. Estos 3. El primer lugar lo tiene el Pentateuco, los 5 primeros rollos. Ahí está centrado todo porque ahí está la ley de Moisés. Luego vienen los profetas que le dan una interpretación a esta ley. Y luego está la sabiduría, o sea, los libros sapienciales que reinterpretan esta ley, sobre todo después del destierro de Babilonia. Ahora bien, es un don de Dios. En Éxodo 19 al 24 se integra la ley en la alianza que el Señor concluyó con el pueblo en el monte Sinaí, en la montaña de Dios. Recordemos la teofanía de Dios, sobre todo en Éxodo 19, 20,
que está allí. Dios se revela y da a Moisés la ley. Luego ante Moisés solo. Después ante los 70 responsables de Israel. Capítulo 24, versículo de 9 al 11. Cada vez que Dios da la ley, hay una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Una manifestación de Dios. Dios se manifiesta, se revela y con él una alianza se establece como gracia especial para el pueblo en el presente y en el futuro. Las leyes que Dios le revela a Moisés y al pueblo son garantía perdurable, se mantienen por generaciones. Ahora bien, esto tiene que ir acompañado de otro detalle. La ley es la orientación del pueblo de Israel, es un don de Dios. Pero hay que tomar en cuenta también otro detalle. El espíritu de las leyes según la Torá, según la ley. Veamos. Las leyes contienen normas morales, o sea, conductas éticas, si podemos decirlo así. Normas jurídicas. Hay un derecho y se sanciona. Lo vamos a ver en los próximos días. Mañana y pasado lo veremos, aunque el sábado todavía y el lunes me parece que todavía, porque tenemos que ir viendo han oído qué se dijo, pero yo les digo. Entonces vean que estamos haciendo una comprensión de qué se entiende por ley en el mundo judío. Entonces, contienen normas morales, es decir, éticas, normas jurídicas, hay un derecho que cumplir, normas rituales y cultuales. ¿Por qué? Porque el pueblo había recabado una rica colección de costumbres religiosas y profanas que luego fue convirtiendo en elementos litúrgicos de culto. Contienen disposiciones concretas, a veces de forma absoluta. Por ejemplo, el decálogo, los 10 mandamientos. Este es así y así es. Pero a veces bajo forma de normas concretas o principios generales. Muchas de las leyes que se contienen en estos libros tienen una significación simbólica porque ilustran concretamente valores invisibles. ¿Cuáles? Toda ley tiene valores. En este caso, la ley del Antiguo Testamento, el valor de la equidad, vamos a verlo en estos días, la semana que viene. Amen a sus enemigos. Han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Jesús dirá, no, ama a tu prójimo como a ti mismo. Equidad. También están los valores de la paz social, el shalom, la justicia, valores de humanidad y otros muchos. La ley está cargada de principios de valores invisibles, pero que se hacen visibles en la conducta de los ciudadanos de Israel. No todas estas leyes han servido como normas aplicables. Algunas son textos escolares para la formación de futuros sacerdotes, jueces o funcionarios. Entonces, hay toda una formación que la ley nos dice cómo debe de ser el sacerdote, cómo debe ser X funcionario. Lo que hace toda ley, regir formas propias de ciertos tipos de acciones. Otros reflejan ideales inspirados. Por ejemplo, el movimiento profético. Los profetas nos dicen cuál es el ideal que Dios quiere a partir de la ley. Y el campo de aplicación fue principalmente el país de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel es un pueblo territorial. El Dios de Israel es territorial y cuando se sale de las fronteras de Israel, ya Dios no actúa, era la concepción. Por eso, fuera de Israel no hay culto, no hay templo, no hay profeta, sobre todo en el destierro de Babilonia. Cuando el israelita regresa a su territorio, el territorio de Israel, por eso decía, se sacude las sandalias para quitarse el polvo pagano porque va a entrar en la tierra de Israel, que es tierra santa, porque allí habita el Dios de Abraham, Isaac y Jacob.
Eso es muy interesante entender esto porque entonces con esto que estamos haciendo se entienden un montón de cosas de los evangelios y de lo que Pablo dice en sus cartas. Yo sé que es un poquito pesado, pero hay que hacerlo y algún día tenemos que hacerlo. Creo que el texto de hoy está precisamente para que hagamos esto, precisamente para entender este sentido. En todo esto hay una espiritualidad. Toda ley tiene un espíritu. Por eso los abogados nos dicen que hay que interpretar la ley según el espíritu del legislador. Hay que saber qué pensó el legislador para poder interpretar la ley y no interpretarla solo desde mis criterios. La ley, la Torah, tiene una espiritualidad. Recordemos que, ya dijimos, es un don de Dios al pueblo de Israel y es la manifestación de la sabia voluntad de Dios. Entonces los mandamientos tuvieron cada vez más importancia en la vida social e individual del pueblo de Israel. En ella, la ley se hace omnipresente. En la vida del pueblo, la ley está presente en todos lugares. Los fariseos, sobre todo después, lograron que la ley estuviera en todo y convirtieron inclusive la comida en la casa en un rito o acto cultual. Lo exageraron, porque muchas leyes eran cultuales y para sacerdotes, los sacerdotes judíos, desde luego. Luego los fariseos la llevaron a la casa y entonces hasta para comer habían ritos que eran sacerdotales y los convirtieron en ritos domésticos. Porque la ley está presente en toda la vida social del pueblo de Israel. Qué bonito si aprendiéramos esto del pueblo de Israel, que la ley de Dios está presente en toda la vida de la comunidad, no importa dónde estemos. Por eso el cristiano no es como un fanático de la selección, que cuando juega la selección se pone la camiseta y si perdió, lleva 2 camisetas por si acaso y de regreso del trabajo se la quita. El cristiano no se cambia de camiseta, no importa dónde está, es cristiano. Esta es la situación. Es esta, y entonces encontramos esta espiritualidad marcada por una profunda veneración de la ley o de la Torá. Y su observancia fue entendida como la expresión necesaria del temor del Señor y la forma perfecta del servicio a Dios. Temer a Dios es cumplir la ley. Servir a Dios es vivir perfectamente la ley. Recordemos el ideal de Pablo. Pablo había llegado al ideal de un fariseo. En cuanto a la ley, dice Pablo, irreprochable. Pablo dice, a mí, en cuanto a la ley, el Antiguo Testamento, irreprochable. Claro, le faltaba una cosa, el encuentro con Cristo. Cuando se encontró con Cristo, ya todo cambió. Entonces, la ley, la Torá, revelada a los seres humanos, es al mismo tiempo el pensamiento organizador del cosmos creado. La ley rige todo cuanto existe, todo lo creado, porque es la ley sabia de Dios a un pueblo sabio. Así lo entiende luego el libro del Deuteronomio. Los pueblos dirán, ¿qué pueblo más sabio que tiene leyes sabias porque tiene un Dios sabio? Imagínense otra vez, qué rico sería si para nosotros el mandamiento del amor de Jesús fuese de esta manera. Nos dirían, ese pueblo tiene una ley sabia, la del amor al prójimo. Obedeciendo esta ley, los judíos creyentes encuentran en ella delicias y bendición y participan de la sabiduría creadora universal de Dios. Esta sabiduría revelada al pueblo judío que es superior a la de todas las otras naciones, en particular de los griegos. Recordemos que el pueblo judío era los judíos y el resto del mundo. Así era. Entonces Dios es el Dios de Israel, no del resto del mundo. Aquí fue donde de alguna manera se equivocaron porque dejaron un Dios
solo para el pueblo, cuando Dios los eligió para ser luego luz de todas las naciones, como dirá el profeta Isaías. Ahora bien, ¿cómo se concretiza todo lo que he dicho en el Evangelio de Mateo, concretamente en los versículos que estamos analizando? El Evangelio de Mateo refleja la situación de su comunidad eclesial después de la caída de Jerusalén, o sea, después del año 70 después de Cristo. El Evangelio de Mateo se considera que se escribió después del año 70, más exactamente alrededor del año 80. Los números pueden variar, pero el Evangelio se escribió después de la destrucción del templo de Jerusalén y por lo tanto de la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Aquí es donde entra la problemática de la comunidad de Mateo. Y el Jesús de Mateo, porque cada evangelista tiene una presentación de Jesús, el Jesús de Mateo afirma la validez permanente de la ley. No he venido a abolirla, no he venido a destruirla. Afirma esta validez permanente de la ley, pero en una nueva interpretación dada con la plena autoridad de Jesús en cuanto Hijo de Dios. Jesús cumple la ley, lo que decimos hoy en el versículo 17. He venido a cumplir, a darle plenitud a la ley, a veces radicalizándola. Jesús se vuelve radical. A veces la abroga, la deroga. Sobre todo pensemos en el asunto del divorcio. Eso lo vamos a ver el viernes. Han oído que se dijo que el hombre puede dar un acta de divorcio a la mujer. Jesús dice, no. Esto Moisés lo permitió por la cabeza dura del pueblo, pero al principio, y Jesús dice, no, no hay carta de divorcio, no hay nada de esto. Entonces, en alguna medida Jesús la radicaliza, a veces la abroga, a veces le da esta plenitud. ¿Por qué? A veces también la lleva a una interpretación más exigente. El tema del homicidio. No es suficiente con no matar a nadie físicamente. Es que también con las palabras, los gestos y las críticas la podemos matar. Ya dije el adulterio. El tema del juramento, lo veremos, creo que está el sábado. El tema del juramento. No juren ni por el cielo, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por su cabeza, porque esto es sagrado. El cielo está a Dios, la tierra le pertenece a ella y tu cabeza le pertenece a él también. Entonces, la radicaliza en temas de homicidio, adulterio y juramento. A veces lo hace más suave respecto del sábado. El sábado era para los judíos intocable. Jesús dice, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Vean, hermanos, que Jesús mueve para donde quiere, pero manteniendo el espíritu de la ley, que es lo importante aquí. Luego insiste en el doble mandamiento del amor a Dios, tomado de Deuteronomio 6:5, y el amor al prójimo, tomado de Levítico 18, y dice, en estos se fundamenta la ley y los profetas. Lo veremos después. Aquí está todo esto. Porque de todo esto dependen la ley y los profetas. Además de la ley, Jesús, el nuevo Moisés, da a conocer la voluntad de Dios a los seres humanos, en primer lugar a los judíos, para que estos luego lo lleven a las naciones. ¿Recuerdan cómo termina el Evangelio de Mateo, que ya lo leímos un domingo de estos? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. El Evangelio luego será para todas las naciones. Vean, hermanos, qué importante comprender este sentido de la ley. Y vean que no hablé mal de la ley, porque no hay que hablar mal de la ley. La ley no está abolida. La ley está reinterpretada desde la perspectiva de Jesús. Nosotros los cristianos conservamos los 10 mandamientos. Nosotros leemos el Antiguo Testamento, forma parte del canon bíblico de la iglesia cristiana y católica, cristiana católica y cristiana no católica.
Este canon tiene validez, por eso los domingos, normalmente, excepto en Pascua y en Navidad, los textos son tomados del Antiguo Testamento. Nadie puede decir que está superado el Antiguo Testamento, no es cierto, no es cierto. El Antiguo Testamento tiene validez, pero desde la perspectiva de la interpretación de Jesús. El Antiguo Testamento, todos sus libros en todas sus partes, forman parte de la palabra de Dios, la voluntad de Dios y del canon de la iglesia. Así es que no digamos. A veces uno se encuentra con gente que dice, padre, es que yo solo leo el Nuevo Testamento. Padre, yo llevo en mi bolsillo el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento ya está superado. La Iglesia Católica nunca ha dicho eso. O sea, eso no está allí. Basta leer la Constitución Dei Verbum del Vaticano II y los documentos posteriores. O sea, el Antiguo Testamento no está superado. El Papa Benedicto XVI en la Verbum Domini dice que hay que tomar ciertos pasajes oscuros del Antiguo Testamento para explicarlos a la luz del evento Jesucristo. Esto sí, pero que esté superado, nunca lo ha dicho la iglesia porque forma parte del canon completo de nuestra iglesia, incluida la iglesia de los hermanos no cristianos que tienen 7 libros menos del Antiguo Testamento, pero eso no nos causa un problema serio. Con eso podemos vivir los dos y hacer una linda comunión los dos, tanto los cristianos no católicos como los católicos. Eso no tiene que dividirnos. Ahora veamos, dice Jesús, no ha venido a abolir la ley ni los profetas. Una palabrita sobre los profetas, aquí va a ser más cortito. Para todas las corrientes del judaísmo, del periodo de la formación del canon bíblico, la ley estaba en el centro. Esto no se toca. Los libros de Moisés no se tocan. ¿Por qué? Porque en ella se encuentran las instituciones esenciales reveladas por Dios mismo y encargadas de gobernar la vida religiosa, moral, jurídica y política del pueblo judío después del exilio, sobre todo. También antes, pero después del exilio, esto será mucho más fuerte. Entonces, habíamos dicho ya eso. La primera parte de la Biblia hebrea es el Pentateuco, la Torah. Luego viene la colección de los profetas, que también contienen palabras inspiradas por Dios. Los textos de los profetas son libros inspirados, transmitidas por los profetas, reconocidos como auténticos, pero no una ley que pueda servir de base a las instituciones. Los profetas no son la base de las instituciones judías. Para estas está el Pentateuco. Entonces los profetas ocupan un segundo lugar. No es que sean menos importantes, ocupan un segundo lugar. Son palabras de Dios inspirada. Y después tenemos lo que ya había dicho, los escritos, que no se componen ni de leyes ni de palabras proféticas. Son libros sobre todo sapienciales, los Salmos, Sabiduría, Job, etcétera, Eclesiástico, Eclesiastés, ocupan un tercer lugar. Jesús dice, aquí no he venido a abolir ni la ley, Moisés, ni los profetas. Recordemos cuando Lucas nos pone a Jesús camino a Emaús con aquellos dos personajes, él les explica todo lo que se refería a él de la ley, Moisés y los profetas. Y les hizo arder el corazón. Si ustedes avanzan hasta el versículo 45, si no me equivoco, del capítulo 24 de Lucas, también agrega Lucas los salmos y completa la ley, los profetas y los escritos. Para Lucas también Jesús da plenitud a la ley, los profetas y los escritos. Tampoco Lucas nos dice que los ha venido a demoler o a abolir. No. Dice Jesús, no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Veamos, Mateo insiste en el origen judío de Jesús. Jesús es un judío.
cuando presenta su genealogía en Mateo 1:1, presenta a Jesús como hijo de David, hijo de Abraham, y hasta ahí se queda. Otro evangelista lo va a llevar hasta ser hijo de Dios. Para Mateo es hijo de David, hijo de Abraham. Hasta ahí llega. Subraya Mateo el significado del nombre de Jesús. El hijo de María llevará el nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Eso significa Jesús, Yehoshua, Dios que salva. El nombre de Jesús se le da porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La misión de Jesús durante su vida pública se limita a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mateo 15:24, y asigna a los mismos límites la primera misión de los 12. Vayan a las ovejas de la casa de Israel, Mateo 10:5-6. Mateo presenta a Jesús limitado al mundo judío. Es un judío y viene para los judíos. De vez en cuando Mateo le permite a Jesús salir de los territorios judíos y ahí realiza milagros maravillosos para ir mostrando que también la fe de los judíos se encuentra presente en el mundo pagano, hasta el puro final que ya será misión universal. Mateo se preocupa a menudo de observar que los acontecimientos de la existencia de Jesús habían ocurrido para que se cumpliera lo que había sido dicho por los profetas, Mateo 2:23. Jesús mismo se preocupa de precisar que no ha venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Nuestro versículo 17. Entonces, vean, hermanos, porque a veces yo insisto mucho en eso. Cogemos el evangelio y hacemos un picadillo y lo interpretamos como se nos ocurre, o tomamos el evangelio de Mateo y lo revolvemos con el de Lucas. Son distintos. O con el de Juan, peor todavía. Mateo tiene una orientación, tiene una espiritualidad, tiene una intención teológica. Presenta a Jesús como un judío para el pueblo judío que luego se convierte en misión universal. Esto es importante para aprender a leer los evangelios. Quizás dirán algunos, qué pesado se puso el padre hoy, qué difícil de digerir, pero es necesario y me van a entender en los próximos días. Tengan paciencia, me van a entender todo lo que dije hoy y lo que voy a decir todavía. Ahora bien, Jesús dice que ha venido a darle cumplimiento. ¿Qué significa esto de cumplimiento? Esta noción de cumplimiento es una noción extremadamente compleja, que puede ser fácilmente falseada, ya sea que se insista unilateralmente sobre la continuidad de la ley de Moisés, como de la discontinuidad de la ley de Moisés. Quien pueda decir la ley de Moisés tiene vigor tal como está o ya no tiene vigor. Cualquiera de los dos caminos que tomamos nos puede llevar al error. La fe cristiana, y usted y yo somos cristianos, por lo menos por bautismo, reconoce el cumplimiento de Cristo en Cristo de las Escrituras y de las esperanzas de Israel, pero no entiende el cumplimiento como la simple realización de lo que estaba escrito. Esto sería reductivo. Esto sería un literalismo de la palabra de Dios. Tiene que cumplirse todo tal como está allí. Les pongo un ejemplo. El profeta Isaías habla de la mujer que está encinta y está hablando de la esposa del rey Ahaz o Acaz. Y está hablando de que ella está embarazada, la esposa del rey. Mateo toma esta misma escena y se la aplica y dice, ya no la esposa, la virgen está embarazada y se lo aplica al embarazo de María por obra del Espíritu Santo. Entonces, no es que tiene que acontecer tal como ahí está. Esto sería literalismo. No, es dejar que alcance el cumplimiento.
en el misterio de Cristo crucificado y resucitado, el cumplimiento se realiza de un modo que nadie podía prever. Nadie. Es totalmente imprevisible. Es la novedad de Jesucristo, que comporta una superación. Jesús no se limita, porque vean qué serio que es esto. Jesús no se limita a interpretar un papel ya escrito, el papel de Mesías, sino que le confiere a la noción de Mesías y a la noción de salvación una plenitud que no se podía imaginar por adelantado. Él es Mesías, pero ya lo hemos visto varias veces, no según esperaba el pueblo de Israel. No es un Mesías que viene a liberar al pueblo de Israel del dominio romano. Le da al término Mesías y salvación una plenitud que desborda lo que habíamos pensado, llena de un contenido nuevo. Se puede hablar inclusive de que la plenitud que Jesús da es una nueva creación. A este punto podríamos llegar nosotros a decir. La ley y los profetas no son simplemente las dos partes esenciales de la Biblia de los judíos, sino que debemos entenderla como la historia de Dios con su pueblo. Repito, la historia de Dios con su pueblo que debe llegar a la plenitud de la justicia, pero todavía mejor, a la plenitud de la gracia. Lo dice Juan en el prólogo. La ley nos fue dada por Moisés. La plenitud de la gracia, gracia sobre gracia, nos fue dada por Jesucristo. La ley por Moisés, pero la plenitud de esto solo por Jesucristo. Entonces vean que se complementan, se descontinúan, pero progresan. Son estos tres elementos difíciles de compaginar para no llevar esto a un callejón sin salida. La religión de la ley y los profetas llega a su plenitud, pleró, palabra griega tan importante, si pensamos y sentimos como Jesús pensó y actuó en cuanto el profeta de Galilea. La ley alcanza plenitud como Jesús se la dio y le alcanza plenitud en el modo como él actuó. Jesús proclama una perfecta continuidad entre la Torá o la ley y la fe de los cristianos. Este versículo 17. Es que este versículo 17, queridos hermanos, puede causarnos serios problemas o nos puede abrir a la plenitud de Dios. Dios camina con la historia en la historia del pueblo. El Antiguo Testamento es el caminar de Dios con el pueblo de Israel, que en un momento se convierte en el caminar de Dios con el nuevo pueblo de Jesucristo, que tiene sus raíces allá, pero que alcanza un desarrollo en plenitud en la forma como Jesús sintió, vivió, pensó y actuó la ley contenida en el Antiguo Testamento. Entonces, ahí está. Esta afirmación teológica es característica de Mateo y de su comunidad y está en tensión con la relativización de la observancia del sábado y de la pureza ritual que encontramos en palabras del Señor en Mateo 12 y en Mateo 15. Claro, tenemos que ir viendo y tenemos 3 meses de tiempo. Hermanos, tranquilos, tenemos 3 meses de tiempo para tratar de comprender esto que estoy diciendo, pero tengo que decirlo por justicia y para que estamos aprendiendo, ¿no? El Nuevo Testamento da testimonio de que Jesús, lejos de oponerse a las escrituras israelitas o de señalarles un tiempo y revocarlas, las lleva a cumplimiento. Jesús ni se opone, ni le dice hasta aquí llegó, ni las revoca. Las lleva a cumplimiento. ¿De qué manera? En su persona, en su misión y sobre todo en su misterio pascual. Allí entendemos la plenitud del querer de Dios manifestado en la ley, los profetas, los escritos y que ahora podemos entender en el misterio pascual.
Aquel misterio pascual. Recordemos qué pasa el Jueves Santo. Es más, no busquemos el Jueves Santo. El próximo domingo, domingo 11 del tiempo ordinario, celebraremos el Corpus Christi. ¿Qué texto vamos a escuchar de primera lectura? El libro del Éxodo. El libro del Éxodo, que nos va a recordar cómo Dios condujo a su pueblo por la historia del desierto y les dio maná. ¿Qué escucharemos de Evangelio? Juan capítulo 6. Moisés les dio maná, mi padre les da el pan del cielo. Ven, aquí está, otra vez. Yo no puedo desligar la fe cristiana de la fe judía del Antiguo Testamento de las Escrituras. Jesús no lo hizo, no estamos autorizados para hacerlo. Hermanos, cuidado con algunas afirmaciones que se nos salen de vez en cuando. Cuidado. La Escritura aparece como un recipiente que ya no admite más contenido. Ahora sí, con Jesús alcanzó su plenitud. Ha sido colmada la Escritura en todas sus potencialidades. Él es el único camino para alcanzar la verdad atestiguada en toda la Escritura. El cumplimiento de Jesús significa realización, consumación, plenitud. Su comportamiento y su palabra encajan perfectamente con la voluntad del Padre y le descubre a usted, a mí, a cada cristiano, el verdadero sentido de la ley. ¿Cuál es? Acompañar y hacer posible la obediencia al Padre y la auténtica libertad. Recordemos que toda ley es para liberar. Toda ley pretende garantizar libertades, pretende garantizar derechos de libertad. Eso tiene que pasar igual con la ley del pueblo de Israel. En Jesús es posible la amorosa obediencia y la verdadera libertad. Cumplir y enseñar los mandamientos de Dios, como lo propone Jesús, dice, tiene un premio desbordante. Leámoslo. Yo les aseguro, pues en verdad les digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de modo alguno pasará una sola iota o una sola tilde de la ley hasta que todo suceda. Digámoslo de otra manera, hasta que llegue el Hijo del Hombre, la ley conservará su vigencia. Pero no olvidemos, se trata de una ley llevada a plenitud por Jesús. Digámoslo en otra palabra, una ley llevada a plenitud por el Evangelio. Es esto. Es el versículo 18. Ya no nos da tiempo. Versículo 19. Así que, pónganle cuidado a este versículo, que lo vamos a entender en los días que siguen. Ya verán por qué les dije todo esto. Versículo 19. Así que quien transgreda uno de estos mandamientos más pequeños, la iota, la coma, y los enseñe a los hombres, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Vean la radicalidad de Jesús. Ni siquiera una coma de la ley, una iota, una coma son las cosas más pequeñas de la ley. Lo que nosotros decimos en lenguaje común, hay que leer la letra pequeña. Cuando usted le dan un documento, viene un montón de cosas y luego en letra pequeña está, bueno, hay esta excepción, pasa esto, si pasa esto, esto. Usted nunca lee esa letra pequeña. ¿Cómo lo agarran después? Porque dice, usted tiene que haberla leído. ¿Qué dice Jesús? Esta letra pequeña, una coma, una iota, es un apóstrofe. Esto tiene que llevar a plenitud y tiene que enseñarse así, precisamente dice Jesús. El que lo haga y enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús quiere llevarnos hasta esta plenitud. Entonces, el sentido que hay que darles a las leyes y a los mandamientos es la relación humana, es decir, amar al prójimo con el mismo respeto y el mismo deseo de hacer nacer una libertad. Ya que dije, es para cumplir la voluntad de Dios y vivir en libertad. La ley tiene ese sentido. Ahí me encanta decir
que los 10 mandamientos son la institucionalización de la libertad. Si usted no roba, no tiene que esconderse. Si no mienta, no tiene que esconderse. Si no mata, no tiene que esconderse, etcétera, etcétera, etcétera. Es una persona libre. Los 10 mandamientos fueron escritos para ser libres, no para, como decía una prima mía, para impedirme ser feliz. No, haga lo que quiera y será libre, libertinaje. Pero si quiere ser libre y feliz, los mandamientos son para eso. Por eso es tratar al prójimo como a sí mismo y crear o hacer nacer en el prójimo una libertad. Debemos, como Jesús, dar un paso adelante y mostrar en la práctica cuál es el objetivo que la ley quiere alcanzar en la vida de las personas. Digámoslo con otra frase distinta que vamos a escuchar un día de estos. La práctica perfecta del amor. Eso estará, si no me equivoco, el lunes. La práctica perfecta del amor. ¿Qué nos va a decir Jesús? Han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. ¿Qué dirá Jesús? Amen a su enemigo. Esa es la ley. Entonces, con esto que hemos dicho hoy, yo sé que es materia pesada, pero hay que hacerlo. Les invito a que lo escuchen una, dos, tres veces y verán que se vuelve más digerible porque será la clave para entender todo lo que viene. Yo me encargaré de ir aclarándoles esto conforme avancemos mañana, el viernes, el lunes, el martes, etc. De momento, hagamos una oracióncita. Padre, que el valor salvífico de la plenitud de la ley y los profetas lo revele en el amor al prójimo, en la entrega al necesitado, en la creación en el otro de una nueva libertad, en la vivencia de la justicia mayor, que veremos mañana, en mi donación en la verdad y en la justicia. Amén. Y recuerda, no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Pidamos a Dios, el dador de la ley, el dador de Jesucristo, plenitud de la ley, que nos bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, pásenla bien, reóiganse en estas cosas. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana, si Dios quiere. Un bendecido día para todos.